Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Este es su programa El Día por Telesistema Canal 11. Ayer nos llegaba una nota desde la Sociedad Dominicana de Antropología en la cual expresaba un grupo de intelectuales, expresaban su preocupación por la inoperancia, por lo que estaba pasando en el Consejo Económico y Social, donde, como ustedes o algunos de ustedes ya sabrán, ha sido nombrada por decreto Ana Selman, pero que no funciona. Entonces nosotros quisimos saber qué está pasando ahí, cuál es la importancia del Consejo Económico y Social. Por eso hemos invitado a un conocedor de la materia, él es antropólogo, docente, él no quiere que le llame doctor, pero yo le llamo doctor, Rafael Puellonina de San Cristóbalense. Buenos días, ¿cómo se siente? Buenos días, gracias Germán por darnos la oportunidad de expresarnos, ¿no?, en este medio. Tú sabes que vivimos en un estado democrático social de derecho. Eso dice la Constitución de la República. Exactamente. Entonces el Consejo Económico Social es una institución, sirve sobre todo un organismo consultor, ¿no? Y se elige a través de una terna, en donde la colega Ana Selman estuvo, y dos de los, vamos a llamarle los postulantes, o más que los postulantes, los que postulan, que son los que tienen que ver con la parte social, la parte laboral y la parte económica, que son las instancias fundamentales. Decidieron, dos de ellas, sobre todo la social y la sindical, a darle la equiesencia a nuestra colega. El asunto que fue el decreto salió, y lo que se espera es que la compañera ya sea puesta en servicio, ¿no? Para que la gente la juramentación. Para que la gente comprenda un poco mejor, porque no sé si muchos conocen. Consejo Económico y Social es un organismo consultivo, vamos a decirlo así, Sí, exactamente. Tripartita. Exactamente. O sea, está el gobierno, está la sociedad civil, los empresarios están. Sí, parte económica. Parte económica, están los empresarios, están los sindicatos, están las academias. Bueno, no tanto, habla más de la parte social, pero se supone que de una manera u otra están ahí implicadas. Entonces, ¿por qué no arranca? ¿Por qué está, como decía la nota de ustedes ayer, acéfala o acéfalo ese organismo? Bueno, porque lo que hace falta es la juramentación de la colega, es sencillamente. Pero si ya ha sido nombrada por decreto, ¿qué pasó? Sí, pero no. ¿Quién juramenta? El presidente debe juramentar. ¿Qué tiempo ha transcurrido entre el decreto Bueno, creo que hacen unos 2 meses, o sea que es tiempo suficiente para que ya esté en funciones, porque en realidad yo estuve chequeando un poco, y es ese cargo, esa posición que sería la Secretaría General del Consejo Económico Social, necesita verdaderamente personas capaces, y Ana es la persona pertinente para ocupar esas funciones. ¿Quién? Sobre todo la capacidad de concertación, porque es tripartito, ¿no? Y necesita una armonía. Si estamos hablando de un Estado social de derecho, lo que se quiere es que las cosas funcionen para que la sociedad reciba lo que generalmente necesita, que es el funcionamiento de la sociedad en sentido general. Y ahí están los elementos productivos, los elementos laborales, y también la sociedad en sentido general, lo que quiere es que las cosas caminen como debe de ser. De esa composición que hemos dicho aquí que está conformado el Consejo Económico y Social, ¿qué sector está opuesto a la juramentación y por qué? Bueno, le apoyaron el sector social y el sector sindical. Por tanto, el sector económico es lo que mantiene la disyuntiva. Pero que tú no puedes, si tú ayudaste a la elección, pero la mayoría fue la que la eligió, entonces tú no puedes oponerte a esa situación. ¿Hay poder de veto? Bueno, que yo sepa, no, porque no a profundidad no te puedo decir, porque ayer yo estuve revisando, pero muy rápidamente,
porque yo no era la persona que iba a estar. Ok. Y por Ya. problemas de salud de uno de los compañeros y otro estaba en Asua, Sí, yo tuve que venir rápidamente. correcto. Y, Para y lo agradecemos. para que la gente pueda entender qué temas están paralizados, cuáles discusiones, cuáles concertaciones están estancadas juntamente con la no juramentación de Selman. Es un problema, bueno, yo no estoy empapado de esa situación. Lo importante es que se necesita la juramentación de la compañera, porque ¿cómo vas a iniciar si no está a la cabeza? Inclusive, ella, la que tenga ese cargo, es como si fuera la catalizadora, la que tiene que estar impulsando y moviendo todos los sectores que están involucrados para que funcione, y como dije, es la conexión entre el presidente y la Secretaría General. En términos de Como un información. órgano consultivo, el Consejo Económico y Social, ¿cuáles son los temas que se llevan allí? Porque no creo que no sean, ¿cómo se llaman? Las resoluciones o lo que se acuerda allí no son necesariamente vinculantes, pero sí son tomados en cuenta por el Estado, por el Ejecutivo. Pero ¿cuáles son los temas que le llevan? Mira, yo quiero que ustedes discutan esto o ustedes discuten tales temas y luego se aprueban o no se aprueban. ¿Cuáles son? Bueno, en realidad, y como te dije, yo revisé, pero de una manera muy rápida. Pero se sobreentiende que todo tiene que ver con la manera de cómo deben funcionar esos sectores en coordinación y que haya armonía. Por tanto, esa Secretaría lo que tiene que estar tratando de que todos estos tripartitos trabajen para conseguir conclusiones que ayuden al desarrollo de la sociedad dominicana y que el presidente tiene que estar informado. ¿Cómo está el sector económico? ¿Cómo está el sector laboral? ¿Cuál es la integración de ellos para que haya una funcionalidad, etcétera, etcétera? Porque en realidad el compañero Fran Cáceres, él me mandó todo eso porque estaba en Asua, entonces dije que tenía dificultad, pero consiguió, y ya muy tarde de la noche fue que pude Okay. conseguir Tengo esto. la ligera sospecha aquí entonces de que lo que está ocurriendo se parece mucho en la ONU. 190 países pueden ponerse de acuerdo, pero si hay El veto, no hay democracia. una de las potencias, Sí, una de las sí, 5 potencias, Ujú. ¿verdad?, triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, pues, ojete, Estados Unidos, Rusia o China, Lo que está pasando ahora, estamos viendo que algo parecido. si alguien decide 192 países y uno dice eso no es democracia. Eso no es democracia. Lo que Bueno. vale es los aportes Bueno, económicos con la que hacen diferencia esas de que, según lo que ha dicho, por lo menos en la documentación no existe esa figura. Por lo menos en la ONU sí existe el poder de veto en esos cinco elementos jurídicamente El Consejo de constituidos. Seguridad. No creo que exista eso. Yo En estuve el Consejo. viendo. Sí, y digo eso dice- mismo, que digo que la diferencia entre la ONU y esto es que allí sí existe legalmente constituido y aquí, por lo menos lo que usted ha revisado, no está como está planteado. no. Inclusive dice que ninguna de las instancias, si ya se elige, no puede. Puede sí opinar, pero no puede echar atrás lo que se decide. Bueno, ya está planteado ahí el punto, la preocupación de la Sociedad Dominicana de Antropología y de otras entidades que expresan, que quisieran que funcione el Consejo Económico y Social, que Ana Selman sea juramentada finalmente y que eso comience a andar. Nosotros también. ¿Qué le parece, profesor, si nosotros hacemos un repaso de lo que está pasando en la sociedad dominicana, cómo ustedes lo ven, los desafíos de este año, cómo ven ustedes la sociedad dominicana ahora mismo, desde el punto de vista de la antropología, ¿cómo lo ven? Bien, sabe la que sociedad dominicana no solamente lo trabajan los antropólogos, todos los cientistas sociales. Sí, como cientista social le pregunto. Hay que ver, sobre todo, hay un referente histórico, ¿verdad? Y yo todo lo enclavo, o lo veo desde el punto de vista del poder. El poder es el elemento determinante en cualquier sociedad. Uh-huh. El futuro de la nación depende de cómo ande la política.
Por eso, como un Estado de Derecho, todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Y yo creo que con lo primero que tenemos que partir es cómo es la forma de elegir a lo que nos va a representar. Ahorita hablábamos, Uchilora, cuando hacía la referencia a cómo la Cámara de Diputados, de Senadores, ha sido penetrada por el narcotráfico, pero asimismo ha sido penetrada por los dueños de banca, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo transformar la sociedad cuando hay grupos de intereses que no hacen ni trabajan para producir cambios en la sociedad dominicana? Y no lo pueden hacer, porque primero no tienen la formación, ni conocen lo que es definitivamente el Estado dominicano, y tampoco cómo debe funcionar los gobiernos. Primero, existen todas las instancias, los ministerios. Todos esos ministerios están preparados con la persona, con la competencia. Hemos desarrollado mecanismos de evaluación, por ejemplo, un índice que diga de eficiencia de los recursos utilizados a partir de los recursos disponibles para que lleguen a las comunidades. Hay un sistema educativo que ayude a desarrollar capacidades y potencialidades en los seres humanos. Hay un ministerio, las diferentes instancias que verdaderamente cumplan con su deber. Todo eso está supeditado al poder. Entonces, si el poder, que sobre todo se administra a través de una ciencia que es la política, generalmente todo el mundo dice que es político, pero yo pienso que es que se agarran en la política para escudar cosas mal hechas. No sé si ustedes se dan cuenta que siempre dicen, no, eso es porque soy político que están diciendo que eso es para hacerme daño. Hay persecución política. Sí, hay persecución cuando política. Cuando lo agarran. Pero en realidad, la política ha sido tomado como un elemento para poder escalar. No la política, la politiquería. Hay quienes dicen, Rafael Puello, hay quienes dicen que el peor analfabeto es el analfabeto político. El que dice, a mí no me interesa la política, yo no me meto en política, pero en ese comentario del maestro Uchilora, muy juicioso, dice de la responsabilidad que tenemos todos como votantes, seamos dirigentes, seamos miembros de un partido o no lo seamos, tenemos una responsabilidad de elegir gente con valores. ¿Cree usted que en la República Dominicana falta que nos alfabeticemos más políticamente hablando? Es decir, que la gente valore la política, tenga conciencia política. Mire, yo, por ejemplo, a mis estudiantes le digo, mire, la política, si usted tiene oportunidad de entrar a un partido, entren, pero tienen que ser diferentes y tienen que enfrentar a la estructura dentro de ese partido, que son las que no dejan subir a los jóvenes. Es un poco difícil, pero tiene que hacer el intento, porque a partir del poder, de la política, es que podemos llegar al poder. ¿Y cómo lo hace? Dígame. Entonces, donde esté Miguel Vargas, ¿quién cambia? No, ahí donde está. esté Amable Ariste, bueno, ya no está. Entonces, pero donde esté Quique Antún, ¿quién cambia? Lo que pasa es que hay una práctica primero de buscar la manera de cómo alar jóvenes, pero es para llevarlo a la manera que son ellos. Entonces no puede haber cambio. Entonces, si no hay un cambio en los partidos políticos, aquí no puede haber cambios fundamentales. Pero parece que va a ser difícil porque yo le mencioné 2 partidos de derecha, pero en la izquierda pasa lo mismo. Sí, es decir, hay un caciquismo de alguna manera. Hasta en la Junta de Vecinos pasa lo mismo. Sí, eso se multiplica. El que llega presidente no se baja más. En todas partes y en todas organizaciones. ¿Eso es propio de nosotros o es característica de los humanos? No, eso se da en todas partes, porque el poder es lo que te da prestigio. Ya. El poder es lo que te da prestigio. Entonces, y hay una parte económica. Sí. ¿Quiénes son los que llegan a posicionarse? Los que tienen dinero. Entonces tú puedes tener muy buenas intenciones, te preparas
y quieres ser parte del partido para que te elijan. Tú reúnes todas las condiciones y tienes prácticas sociales que te demuestran que sí, tú puedes hacerlo. Pero ¿qué ocurre? Que si tú no tienes respaldo, tú puedes tener respaldo de la población, pero hay mecanismos subterráneos que lo que hacen es destruirte para poner otro que sí esté interesado en ciertos grupos económicos o sociales, vamos a llamarlo así. Por eso tenemos un congreso cargado de riferos, gaseros, gente vinculado a una lavandería enorme. Sí, sí. Y muchas veces se aprueban muchas leyes interesantes, pero no se llevan a cabo. Porque muchas veces en las instancias gubernamentales y las instituciones públicas, a través del clientelismo político no se pone la persona pertinente. Entonces, se sigue reproduciendo todo lo negativo. Entonces, tiene que haber un cambio radical. Hay personas, por ejemplo, que, bueno, estudian y se forman, pero tampoco tienen oportunidad de trabajar en una instancia. Inclusive a veces tú trabajas en una instancia gubernamental y puede ser hasta empresarial. Y hay otro que te busca la manera de que tú no puedas subir, porque el que está arriba no tiene la formación suficiente, entonces lo que hacen es que lo apagan. Y es una práctica desde siempre, desde siempre. Desde Caín y Abel. Tiene que haber unas relaciones primarias para tú subir. Por ejemplo, aquí se han hecho estudios de movilidad social. Una vez, hace 10 años se hizo un estudio y los últimos 20 años la movilidad social era de un 2% en 20 años. O sea que aquí no hay movilidad social. No hay movilidad social. No. Y entonces, o sea, eso es muy complicado, es muy complejo. Entonces nosotros carecemos de pocos cientistas sociales. Tú preguntarás cuántos antropólogos hay, cuántos sociólogos hay. ¿Cuántos hay? Hay pocos. Bueno, antropólogos últimamente contamos como 80, pero ¿cuántos de ellos están metidos de lleno? Tienen que estar en otra actividad para sobrevivir. Los mismos sociólogos hay unos 300 y pico, esos son los que lo mejor le ha sido. Y ni hablar de los poetas, que son una especie en peligro de extinción. No. El poeta tiene que ser romántico, permanente. Sí. O sea que es difícil. Pero sin embargo hay una sociedad que registra avances, por lo menos materiales. Sí, infraestructura, tenemos edificios, tenemos tren, tenemos teleférico, tenemos túneles, tenemos elevados. Sí, pero eso no te implica que te está diciendo que haya desarrollo. Eso hay no un crecimiento económico, bueno. pero no un desarrollo. O sea, el desarrollo implica muchas cosas. Exactamente, ¿qué serían entonces las condiciones básicas para hablar de un desarrollo y de una movilidad social de la gente? Bueno, primero, el desarrollo implica las condiciones de vida favorables que te permita vivir de una manera decente, con todas las necesidades básicas fundamentales resueltas, ¿verdad? Ahora, tú puedes ganar 200,000 pesos, pero tú ni siquiera sabes cómo administrar esos 200 pesos porque está atrapado en una sociedad de consumo que te dice que tú tienes que ser para que sea una persona importante. Entonces, ¿de qué te sirve? Por ejemplo, en Estados Unidos... Pero vale la pena esa distinción. No es lo mismo crecimiento económico que desarrollo. Usted ha hecho una... No, porque el crecimiento, todos los países crecen económicamente. De manera, digamos que... muy sistemática. Siempre, constantemente, el crecimiento crece. Ahora, ¿cómo se distribuye ese crecimiento económico? Ahí es que está el problema. Por ejemplo, cuando tú tomas la estadística mundial, te dice, por ejemplo, en Estados Unidos, que el 0.8% de la población, de la gente, tiene más del 60% de los ingresos y el resto, imagínense. Entonces, aquí mismo, por ejemplo, se han hecho estudios que te dicen cómo ha sido la distribución del ingreso dentro de la población. Y siempre se concentra en un 25% de la población se concentra toda la riqueza, ¿verdad? Claro, hay una minoría. Como el 1%, con a el nivel 1%, global es así, el 1%. Sí. de Piketty, ¿no? El 1% que tiene más del 80% de la riqueza. Por ahí anda, 60-80%.
Entonces, por eso es que ustedes ven el problema en el mundo, quiénes deciden el destino de los otros países, quiénes son los que controlan el FMI, el Banco Mundial, quiénes lo controlan. Y esos son los organismos que trazan la política, Sí. trazan el rumbo. Fíjate, Profesor, yo quiero aprovechar su presencia aquí porque usted ha escrito un libro que él ha titulado ya hace unos años, La frontera dominico-haitiana. Vamos a aprovechar su presencia para hablar un poquito de ese tema, el manejo que usted ve en las relaciones entre ambos países, tanto de aquel lado como de este lado. Al principio hablábamos nosotros, resurge como sacado de la nada, así como venido de allá del infierno, retornando del infierno, Guy Philippe. Y entonces lo vemos ahí acompañado de cientos de personas en una caravana, con tintes hasta paramilitares, en fin. Esos son los líderes que hay en Haití. Sí, Del sí, lado sí. dominicano tenemos también una situación donde hay gente que exacerba los ánimos y quiere decir como que nosotros no necesitamos para nada Haití, así como una negación del otro, la negación de la otredad, de allá y de aquí. Mira, el problema, yo recuerdo que yo publiqué un artículo, creo que en el momento.net, sobre Haití y Dominicana. Y yo lo que hacía era un recuento histórico de por qué son lo que son ahora. Y me cayeron la gente que yo era pro-haitiano, para que tú veas el nivel de desconocimiento que tiene la gente. En este estudio, que es un estudio de casos, el caso de Macasía, que es una sección que es como una península, tierra pero rodeada de agua, de poblaciones de Haití. Ah, sí. Sí, totalmente. O sea, una tierra, es un territorio dominicano Sí, rodeado de la parte más comunidad. occidental. No es Bánica, yo pensé que era Bánica. No, nosotros estamos estudiando a Bánica ahora, pero en términos de religiosidad popular. Ajá. Posiblemente salga a finales de este año a través de una investigación conjuntamente con el Museo del Hombre Dominicano, donde yo soy investigador. Ya. Posiblemente ya a final de este año salga. Pero lo importante es ¿Qué encontró usted en que las en Macasía? relaciones dominico-haitianas son increíbles. Yo conseguí que había un 40% o más de compadrazgo. Compadrazgo, práctica de convite permanente. O sea, una convivencia, digamos que pacífica. Sí. Ahí yo encontré el que era chofer de este que fue senador por Elías Piña durante muchísimo tiempo. Sánchez Roa. No, senador. Putico no. Yo no recuerdo el nombre. Sí, yo tengo la mente a Y alguien. estaba entrevistándolo. Sí, yo fui el chofer de ese senador. Estaba con su esposa ahí, una haitiana. Y dijo, mire, yo no cambio a la haitiana por nadie. Él adora a su haitiano. Adoro a su haitiana. El asunto es que las relaciones eran tan amistosas en ese sitio. Y la gente pasaba y subía, pero los dominicanos sí no podían cruzar de aquel lado. ¿Por qué? Porque hay, Por inseguridad. Hay restricciones. O sea, ellos hacia acá tú sabes que la frontera es porosa y más por ahí, pero la gente no toma ese espacio para cruzarse a dominicanos, sino para quedarse en la comunidad trabajando, Beber romo ahí. beber ron, jugando gallo, todo eso. Y es como si fuera, porque la gente no entiende que la frontera tiene una cultura totalmente diferente. Sí, Hay una cultura fronteriza, es una cultura, ¿cómo se llama?, desterritorializada. Tú no puedes medir la frontera igual que un poblado de aquí de la capital o de qué parte del país. A eso hay que darle otro sentido para el desarrollo. Inclusive yo... El muro, ¿qué le parece a usted entonces ese muro que se está construyendo? Bueno... ¿Necesario? ¿Servirá para algo? Bueno, puede servir como una contención, pero siempre hay mecanismos de evadir. Porque, mire, yo recuerdo que un amigo general retirado me decía que antes en la frontera no pasaba ni un dominicano ni haitiano, porque los militares que estaban a ambos lados, cuando conseguían uno,
lo devolvían. Y así mantenían una relación. Esa era cuando estaba Jean-Claude Duvalier, cuando estaba Jean-Claude. Sí. Y todo se hacía en armonía, inclusive yo recuerdo que yo trabajaba como agrónomo en la frontera, en Jimani, no, en Duvergé, y yo iba a un sitio que le llamaban, se me olvidó el nombre, y yo iba y encontraba a un militar que tenía haitianos trabajando. El militar tenía haitianos trabajando. Sí, porque, mira, Normal. el problema es que también hay que entender eso. Mire, antes nadie quería irse a la frontera. Sí. Y lo más que podía hacer cualquier persona era sembrar habichuelas en secano, en esa zona bastante alta y que son bastante productivas. Entonces yo iba y encontraba todo eso, uno le daba asistencia, le facilitaba las habichuelas, todo lo que necesitaba. Pero había un control. Sí, usted habla de una relación armoniosa, pero en ocasiones... En Macasilla. ¿De qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando, yo ese estudio en el 2011, 12. Okay. Sí, pero pareciera a veces verse o se presenta una situación muy diferente a esa que usted describe, porque en ocasiones ha habido hechos delictivos o, por ejemplo, situaciones tan tensas como la que vivimos en el canal de Juana Méndez, que ha afectado un tanto las relaciones entre República Dominicana y Haití. ¿Qué le parecen esos hechos? ¿Es así la realidad de esa que se presenta cuando suceden esos hechos o con elementos como este que le acabo de decir del canal? Mira, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se trata de tocar estos temas. Hay que ver la situación de Haití, que es incontrolable, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso para... Primero, la posición que debe tomar el gobierno debe ser un poco, funcionar con la diplomacia, pero el problema es que en Haití hay un total descontrol. Entonces, eso siempre va a aparecer y son generalmente movimientos que se crean de manera provocativa, porque es una manera de probar la reacción del otro para sacar provecho. Entonces de ahí que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Y tratar de evitar esa confrontación que son innecesarias. No te puedo decir, ya en términos del canal, de quién tiene o no la razón. Aunque tal como yo lo veo, si lo hacen de la manera que uno escucha, que es para desviar lo que sería el agua, ya es un asunto que está violando acuerdos ya establecidos en 1929. O sea que lo importante es mantener un poco, sobre todo trabajar con la diplomacia de una manera lo más solapada y tranquila posible para evitar esa confrontación que no es necesaria. No es necesaria. Me quedo con esa última frase, una confrontación que no es necesaria. Yo solo agregaría, profesor, que no beneficia a ninguno de los dos lados. Exactamente. Muchísimas gracias al profesor Rafael Puello, antropólogo, ha estado con nosotros hoy aquí en El Día. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Nosotros haremos una brevísima pausa y a la vuelta continuamos con más del Día.